Y hablando de temas complicados, ¿verdad? ¿Cómo Uh-oh. podemos comprender el mercado de las EPS, ¿no? Y las IAFAs, ¿no? De salud, sí. Pero ¿por qué se llaman EPS? Que no presta servicios de salud directamente. Hermano, aquí yo te ayudo, eran las empresas prestadores de salud privadas, es decir, las clínicas. ¿Qué hacen las EPS con ese 2.25? Buena pregunta. Además de ser compañías de seguro que administran contratos de seguro, puedan ayudarle al público tercerizando la red como concepto funciona. Tienen problemas, ¿no? Creo que hay una intervención del Estado y por ahí hay una EPS que ha decidido salirse del negocio. Tiene que ser social, muy caro. Como 1.400 diagnósticos, me parece. Como los tarifas, ¿no? Fujimori en el 90 viene. EPS. Claro, entidad prestadora de salud, ¿no es cierto? Entonces, pero, ¿qué hay más detrás de eso, no? Porque normalmente uno dice, yo tengo mi EPS, ¿no? Y se refiere al contrato del plan de médico que has contratado a través de tu empleador, ¿no? Exactamente, Entonces, exactamente. Ya comienza un poquito a complicar las cosas. Mira, una EPS, una entidad prestadora de salud. La palabra prestadora de salud, inmediatamente hago un racional y digo prestadora de salud, o sea, es alguien que me presta servicios de salud y finalmente eso es una clínica en quien me presta servicios de salud, un hospital es quien me presta servicios de salud. Pero si lo aterrizamos a nuestra realidad, no es así. Es un nombre acuñado a alguien que no presta servicios de salud directamente, sino que utiliza un partner, un socio, a través del cual brinda los servicios de salud. Ahí entonces estamos hablando de una persona que administra fondos, recibe, recauda dinero y con ese dinero gestiona, financia la salud de las personas. Ahí tenemos marcas muy conocidas como Rimac EPS, Pacífico EPS, Mafre EPS, Sanitas EPS, que no son prestadoras en sí, sino son financiadoras de la salud. ¿Pero por qué se llaman EPS? Bueno, la EPS como término nace con la ley 26790, que es la ley de modernidad de la seguridad social, que también crea eSalud. Allá por los años 90, cuando hay todas estas reformas a través del gobierno de Fujimori, que derogan muchos temas que venían siendo casi parchados en el camino con decreto supremo, decreto de urgencia, reglamentos. Entonces, hace un hoja cero y empezar. Y entonces lo que era el IPS pasa a ser eSalud y se crea la EPS como un complemento a eSalud, a lo que hoy conocemos como eSalud, para ayudarlo a descongestionar la oferta y la demanda. Sabemos, y eso sucede hasta hoy, que la demanda supera en 4 o 5 veces la oferta, y en vez de construir más hospitales, construir más centros médicos, postas o lo que sea, bueno, postas es el término de MINSA, en este caso vendrían a ser policlínicos, lo que decide es apalancarse en la parte privada, donde ya está la estructura creada, donde ya hay programas de expansión, y dice, mira, yo ya tengo demasiados afiliados, no los puedo atender a todos, y por lo tanto los tengo haciendo una cola, una fila, y necesito pues ver la posibilidad de que ellos vayan y se atiendan a la clínica privada como si fuesen un privado, pero bajo el marco de la seguridad social. Entonces necesito un partner llamado entidad prestadora de salud, por eso el nombre, prestadora de salud. Y la invitación la abre al mercado. ¿De quién se esperaba que respondan y digan, hermano, aquí yo te ayudo? Eran las empresas prestadores de salud privadas, es decir, las clínicas. Que una clínica diga, ya, yo me sumo al reto, vamos país, vamos con todo, viva Perú, vamos. Pero no sucedió necesariamente eso. Entonces casi como que quedó desierto el llamado y el llamado tuvo que tener una pequeña modificación y el concepto de entidad prestadora ya no solamente era el que tenía la capacidad de prestar el servicio, sino aquel que quería, ya no podía, sino quería prestar el servicio, incluso apalancado en aquel que lo brinda. Y ahí es donde las aseguradoras dicen, ok, yo tengo el expertise de recaudar fondos, administrar primas y con eso financiar cosas, ¿no? Todo tipo de seguro tiene esa premisa. Y entonces empiezan las aseguradoras a generar una razón social adicional, ¿no? Sacan una nueva persona jurídica para, además de ser compañías de seguro que administran contratos de seguro, puedan ayudarle al público, al Estado, con calidad de prestadores de salud, tercerizando la red, usando la red de las clínicas para poder sumarse a la causa. Y ahí nacen estas famosas EPS, que son solamente el complemento de la seguridad social,
O sea, solamente de ese 30% de personas que están en planilla, que su empleador paga 9% al Estado para que lo atiendan en salud, y que como salud no puede, comparte un 2.25 con estas entidades para que estas entidades se hagan cargo de un grupo importante de diagnósticos de una población importante y lo ayuden a descongestionar. Eso es una EPS en términos de minuto y medio. Buenísimo, Dani. Podría yo tal vez interpretarlo como que son orquestadores, digamos, ¿no? De un sistema para financiar el tema de la salud, ¿no es cierto? Y complementa a la salud para ayudarle a descongestionar, digamos, Exacto. digamos, la concentración de pacientes que tiene a nivel nacional. Entonces, si se apoya en las clínicas, se apoya en las EPS que se terminan formando y que al mismo tiempo creo que son cuatro compañías de seguros que son las que tienen su propia EPS, que es una empresa legalmente distinta, ¿no es cierto? Correcto. Y hay una que no tiene compañía de seguros, que solamente es EPS. Es Sanitas, ¿no? Las demás, Positiva, Mafre, Pacífico, RIMAC, tienen su versión EPS, otro grupo, otra razón social, mismo edificio, mismo expertise. Correcto, buenísimo. Ahora, comentaste que hay un 9% que le descuentan a la persona que esté en planilla, una parte va a la EPS y otra va de salud. El 6.75, si no me equivoco, va de Correcto. salud y el 2.25 va a la EPS. ¿Qué hacen las EPS con ese 2.25? Correcto. Bueno, si es salud con el 9% se quedaba con todo, lo racional es que con el 2.25 se desprenda de algo, ¿no? Ese porcentaje, que podría ser más o menos un tercio, hace que los otros 2 tercios se lo quede de salud. ¿Con qué se queda de salud? Con diagnósticos complejos, con situaciones resolutivas que la EPS no pueda cubrir, y además se queda con la obligación de las prestaciones económicas, porque acuérdate que el 9% de salud no solamente es prestación médica, sino también es prestación económica, dinero, como por ejemplo los subsidios por incapacidad para el trabajo, los subsidios en casos de maternidad. Ellos se quedan con toda esa línea de obligaciones y se quedan con una gama de atenciones que tienen que suplir, llamado en su creación allá por los 90 la famosa capa compleja. Se quedan con lo complejo, el nombre lo dice, y trasladan lo no complejo, capa simple, como se dio en su nombre inicial, a las EPS. Entonces le dice, toma 2.25 en plata y toma población y diagnósticos epidemiológicamente hablando para que los atiendas. Y eso es lo que termina sucediendo en los 90 y donde justamente las personas encuentran una salida por esos años a ya no tener que hacer la cola para una consulta ambulatoria por un resfriado, un tema netamente simple, sino que pueden ir a la clínica cercana o lejana, pero clínica en sí, donde hay menos concentración, cola de personas, y hoy por hoy incluso con de repente un poquito más de desarrollo tecnológico o capacidad de ubicuidad en varios lugares, como concepto funciona, como concepto. Toma tu 2.25 y toma esta parte. Ese es, digamos, en resumen, esa distribución con la que nace la desconcentración, que no es algo que, digamos, se inventó en el Perú. O sea, en Colombia también existen EPS. La ironía, y lo comentábamos el otro día, es que en Colombia no se llama entidad prestadora de salud, sino se llama entidad promotora de salud. Ese es el rol real de una EPS, la parte de la promoción. Funciona con algunas aristas distintas a las nuestras y con algunos tamizajes distintos, pero digamos que el concepto es el mismo. Estado ya no puede, Estado decide invertir y decide apalancarse en el privado, decide apalancarse. Ese es el concepto. Inclusive en Colombia tienen problemas, ¿no? Creo que hay una intervención del Estado y por ahí hay una EPS que ha decidido salirse del negocio. Sí, siempre el fantasma del intervencionismo, ¿no? De los gobiernos, digamos, de corte socialista, y es lo que está pasando en Colombia. Y ahora el Estado lo que está diciendo es que esa participación mayor del privado, no, pues no, tiene que ser social, muy caro, ABCD, y está habiendo un grupo de acciones que se interpretan como intervención, y entonces el privado dice, bueno, yo con esa regla de juego no puedo seguir, ¿no? Me salgo de la ecuación. Colombia nos lleva muchos años porque tienen una ley, la ley 100/1993. Y es bien interesante porque cuando tú comienzas a trabajar con algún, digamos, programa o seguro, digamos, obligatorio o un seguro complementario que se apalanca en una ley, se modifica la ley y tú también tienes que hacer tu cambio de estrategia, tu cambio de cálculos, digamos, actuariales, ¿no? Por ejemplo, para mí era antes más sencillo entender
capa simple y capa compleja, ¿no? Después la cambian a PEAs, otro término también que relacionan, y ya lo hacen con PEAs y no PEAs, ¿no? Pero al final, en términos sencillos, como la idea es hablar de términos sencillos, el PEAs es una lista de diagnósticos, es como una capa simple, y que son como 1400 diagnósticos, me parece, y que esto tal vez puede ir incrementándose en el tiempo, ¿no? Entonces, imagínate, si me pongo a pensar en los zapatos del director de la EPS, que cada cierto tiempo te vayan incluyendo más diagnósticos, ¿cómo los tarifas, ¿no? ¿Cómo lo calculas? Si tal vez no tienes historia de tus asegurados, ¿no? Tendrías que buscar historia de salud para poder hacer una tarifa adecuada, que finalmente termine que todos financien el problema de unos pocos, ¿no? Los problemas de algunos pocos. La Así que, mutualidad, pues, ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Es la razón de ser de los seguros, pero cuando te cambian el escenario, otra vez tienes que comenzar a lidiar, a pesar de que también tienes que lidiar con los temas de la inflación médica. O sea, te hablo un poquito de los desafíos que tiene, ¿no? La EPS, ¿no? Y que es un poquito cómo nace nuestra idea de hacer este tema, desarrollar este tema, ¿no? Sí, 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 correcto. Mira, lo que tú dices es totalmente cierto. Una ley, ese es el riesgo político, ¿no? Cambia las situaciones. En nuestro país, la política ha, digamos, orquestado muchos de los crecimientos o decrecimientos de los mercados privados y entre ellos los seguros. Por allá en las décadas del 70, como en casi toda la parte de Sudamérica, los gobiernos militares, los gobiernos de facto, en el Perú existía una reaseguradora peruana que era del Estado. Era el hub, el filtro, nadie podía sacar capitales al extranjero, reasegurar los seguros si no pasaba por el Estado, la aseguradora peruana. Fujimori en el 90 viene, desarma eso, desaparece la reaseguradora peruana, vuelve el mercado libre y cada uno es libre de tocarle la puerta a un partner internacional para decirle cómo nos mojamos en este riesgo, ¿no? ¿Con cuánto me ayuda? 70%, 80%, el concepto del reaseguro, el famoso seguro del seguro. Pero bueno, volviendo al tema que tú dices. Otro término más complejo, reaseguro también, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahí podemos también hablar bastante. Así es. Esquemas, ¿no? De reasegurar el tema. Que es distinto al coseguro, por ejemplo, ¿no? Esa parte lineal de empresa con empresa. El reaseguro a veces se piensa que simplemente es lo mismo, pero con un internacional, pero no. Ahí mira, pongámosle en el bar, lo que Víctor, para hablar de reaseguro, de coaseguro, porque coaseguro también tiene dos connotaciones, ¿no? Dependiendo de dónde lo pongas, digamos. Pero es interesante. Exacto. Mira, tú hablabas de PEAS, ¿correcto? ¿Qué es el PEAS?